59, versículo número 59. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Amén. Mire qué cosa más bella. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Oramos para que el Señor nos bendiga con su palabra. Padre bueno y amado, gracias por este remanente fiel que tú tienes, Señor. Gracias por el lugar que tú nos concedes para reunirnos. Gracias por el privilegio hermoso que tenemos de abrir tu palabra, de ser enseñados por ella, Señor, y por tu Espíritu. Gracias, bendito Dios. Danos el entendimiento, ya que nos has dado la bella oportunidad de congregarnos. Te pedimos el entendimiento y la comprensión de tu palabra, para que lo que tú quieres revelar, Señor, nuestro ser esté propicio a recibir. Gracias. Añádele bendición a tu palabra. Reprendemos los estorbos, el cansancio, la preocupación y el diario vivir, Señor. E intercedemos por nuestros hermanos y nuestros parientes y nuestros hermanos en Cristo que están fuera del país. Bendícelos y guárdalos, Padre, en el nombre de Jesús, especialmente en esta noche en mi hermano Coqui Carranza y su familia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos llegado a un punto muy interesante, muy precioso. Y el punto de esta noche es corrección. Ese es el punto de esta noche. Hemos podido ver el proceso de esta estrofa que estamos estudiando, y el tema que iniciamos hace varias semanas es: mi porción es Jehová, mi heredad es Jehová. Y dentro del desarrollo hemos entrado al punto de mi modelo, el modelo que David escogió para poder seguir. El formato, el modelo, el molde, la forma, el patrón que David escogió, y eso es lo que estamos estudiando. Y veíamos cómo esto lo llevó a David a un compromiso con Dios. Y espero que hayamos entendido que se necesita un compromiso. Si no hay un compromiso realmente con el Señor, si no hay un compromiso con su palabra, toda nuestra vida es vana, como va a ser el enfoque de esta noche. Toda nuestra vida es vana. Qué difícil es que nosotros los jóvenes podamos entender que la vida sin el Señor es vana. Qué difícil. Tenemos que llegar también, igual que todos aquellos que nos llevan a delantera, y darnos cuenta, al igual que ellos, que la vida realmente es una vanidad. Lamentablemente tenemos que descubrirlo, para muchos o para la gran mayoría, demasiado tarde, cuando más de la mitad de la vida se nos ha ido ya, y algunos estamos prácticamente en el último periodo, en la recta final de nuestra vida. Lo hemos venido a comprender, pero lamentablemente es demasiado tarde. Mas sin embargo, la infinita misericordia del Señor es que para la salvación nunca es demasiado tarde. Bienaventurado, ¿verdad? Aquellos que a pesar de haber perdido toda una vida, llegan a recibir al Señor como su Salvador, como su Dios, como su Rey, como su Señor, que es lo que necesitamos nosotros entender en nuestra vida cristiana. La gran mayoría de cristianos nos quedamos con un Salvador, y lamentablemente no podemos entrar a la etapa, a la dimensión, a la esfera de tener un Señor, que eso fue lo que hizo que David tuviera esos cambios maravillosos en su vida. A pesar de ello, usted puede notar de que
Toda la vida de David es una enseñanza para nosotros, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas. Y Dios en ningún momento pasó por desapercibido todo lo que había en la vida de David, especialmente lo no bueno, lo no correcto. Pero más sin embargo, mire qué tremendo, como es Dios el que juzga los corazones, nosotros lo juzgamos por las apariencias, nosotros no tenemos el conocimiento, nosotros no tenemos el discernimiento, nosotros no tenemos la presciencia que el Señor tiene, etcétera. La omnisciencia del Señor tampoco la tenemos, estamos tan limitados y aún así no logramos entender que no debemos de juzgar. Con eso que acabo de decir es suficiente como para que entendiéramos de que no debemos de juzgar. Mas sin embargo, el Señor revela que Él conoce hasta no solo los pensamientos, sino hasta las intenciones del corazón. Y basado en todo ello, pienso en las palabras de David, las palabras del rey David, del salmista, que dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Algunas veces las personas que nosotros vemos, y especialmente en la iglesia del Señor, en la congregación de los santos, a veces tenemos suficientes ejemplos como al visualizarlos, como para poder realmente decir, estaremos o estarán los hermanos conscientes de que han considerado sus caminos y que al considerar sus caminos van a volver sus pies a los testimonios, a la palabra del Señor, a los mandamientos del Señor, a los propósitos de Dios, a la voluntad del Señor. Nos preguntamos eso, ¿será que los hermanos estarán conscientes cuando nosotros los observamos y que nosotros consideramos que estamos haciendo lo correcto en los caminos del Señor? En ese sentido lo digo. ¿Vemos a los demás y realmente estarán conscientes? Por ejemplo, cuando un joven está iniciando una carrera y no progresa, ¿podrá considerar de que no es la carrera para él? ¿Podrá considerar que no la va a poder terminar? ¿Podrá considerar de que tiene los recursos necesarios? Pero ¿cómo va a hacer una corrección si no tiene ese conocimiento, no tiene esa claridad, no tiene ese discernimiento, no tiene esa visión, no tiene esa conciencia? ¿Podrá hacerlo? ¿Podrá realmente, si no tiene el conocimiento? ¿Por qué le digo esto? Porque lo estoy poniendo como ejemplo para aquellos que somos cristianos. ¿Podremos nosotros considerar nuestros caminos? Pero ¿cómo los vamos a considerar? Porque estamos hablando de los caminos en el Señor. ¿Cómo vamos a poderlos considerar si realmente conocemos los caminos del Señor? Si realmente conocemos la voluntad del Señor. Si realmente conocemos los propósitos de Dios. Si realmente sé que todos los pensamientos del Señor son para bien hacia mí. ¿Podremos nosotros tener ese entendimiento para poder corregir? Qué difícil, ¿verdad? Porque ¿cómo alguien puede corregir si no sabe? Un operario, por ejemplo, lo ponen a coser una lona, por ejemplo, ya sea para jeans, para cualquier otro producto. Lo ponen a coser y le dicen: mire, usted va a hacer esto así, y lo empieza a hacer. Pero hay uno que sabe de verdad y está viendo que lo está haciendo mal. ¿Y cómo aquel que está haciendo eso se va a detener? ¿Y cómo lo va a corregir si no sabe cómo se hace? ¿Cómo podemos corregir nuestra vida si no conocemos la palabra? ¿Cómo podemos corregir nuestra vida si no entendemos cuál es la voluntad de Dios? ¿O cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Cómo vamos a poderla corregir? David tuvo el privilegio, hermano, y yo espero que usted también, y que yo igualmente, el privilegio de corregir. Esta es una de las cosas que más se alaban en la humanidad, a aquellos que tienen la capacidad de poder corregir.
Pero ¿cómo es que nosotros podemos corregir? ¿Será que nosotros tenemos la capacidad para poder darnos cuenta de que es malo lo que estamos haciendo? ¿Será que tenemos la necesidad de que venga otro y nos corrija? Porque dígame, si a nosotros, nuestros padres o nuestros hermanos mayores, no nos hubieran agarrado el puño con el lapicero o con la pluma, los más viejitos. Yo usé el lapicero. Si no nos hubieran agarrado el puño y nos hubieran dicho cómo tenían que hacerse las letras cuando estábamos aprendiendo a escribir letra de carta, ¿cómo íbamos a poder tener buena letra? ¿Y cómo íbamos a saber que estábamos haciendo malas letras si no venía alguien que sabía y nos decía, eso no sirve? Eso no estás haciendo mal. Por eso se nos ha quedado muchos el dicho, despacio y buena letra. Para muchas cosas lo usamos. ¿Por qué? Porque lo aprendimos, nos lo enseñaron. ¿Cómo vamos a nosotros a escribir bien si no hubo alguien que nos enseñara ortografía? Y algunos escribimos con orografía. ¿Cómo vamos a escribir bien si no hay quien me enseñe? ¿Cómo voy a poder corregir si cómo voy a poder cambiar si no hay quien me corrija? Y quiero decirle algo, esa es una labor de Dios para nosotros a través de su Espíritu Santo y su palabra. Porque David no llegó a esa conclusión por sí mismo. Hemos visto, hermano, que él adquirió un compromiso, que él adquirió una comunión, decidió tener comunión con Dios y ahora viene y él quiere corregir. ¿Y cómo se dio cuenta de que había la necesidad de corregir su vida? Bueno, por medio de su palabra. Por eso es importante conocer la palabra del Señor. ¿Y cómo la vamos a corregir? ¿Cómo vamos a corregir nuestra vida si no sabemos la palabra? Vuelvo a algo que dije al principio. ¿No será que algunos de nosotros servimos como ejemplo para otros en ciertas interrogantes? ¿Realmente será la hermana cristiana en el sentido salva? ¿Sinceramente se deleitará el hermano en el culto? Porque hay hermanos que vienen y como que su corazón está en otro lado. No es que estén mal, de molesto, no. Que no se les nota que hay una alegría, que hay una satisfacción. Como con el hermano Hernán, al nomás nos saludamos, nos dijimos, qué lugar más lindo al que venimos, ¿verdad? Yo no sé si usted ha podido descubrir esa dimensión, qué lugar más lindo al que venimos. Mire, qué bello es Antiguo Cucatlán. Mire, cómo amamos nosotros esta tierra de Antiguo Cucatlán. ¿Pero por qué? Porque aquí es donde tenemos un encuentro con nuestro Dios. Aquí es donde Dios nos ha bendecido y esta es la escuela a la cual Dios nos trajo. Y en este lugar hemos venido a hacer una gran cantidad de correcciones y nos faltan muchas que hacer todavía para nuestra vida. Por eso tienen sentido las palabras cuando las expresamos. Qué lugar más precioso el que el Señor nos ha dado. Y cualquiera diría, no hombre, un cuchitril nos dirían. Este lugar, porque no tiene nada de suntuosidad. Es que no nos interesa eso. Aquí lo que venimos a corregir no es el lugar. Venimos a corregir nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, a que ésta sea renovada. ¿Y cómo lo puedo lograr? Únicamente por medio del conocimiento de su palabra, que lámpara sea a mis pies y lumbrera a mi camino. Que sea a mi presente y para mi mañana. Porque el presente está determinando mi futuro. Si no, pues aquellos que realmente hemos caminado en el Señor, podemos darnos cuenta de esa verdad. Cuando comenzamos a hacer nuestros pininos en el Señor debidamente, cómo las cosas comienzan a cambiar ya. Algo que no pude explicar el sábado, porque no encontré la cita bíblica, que era 21:19 y nadie me ayudó.
Yo decía 19 y era 21, 19, porque necesitaba la cita bíblica para poder explicarlo de corto plazo y a largo plazo. La restauración que hay en la vida nuestra, a corto plazo y a largo plazo. Y era una cita bíblica que habla de la perseverancia, perseverar. Si perseveramos van a haber resultados a corto plazo y a largo plazo. Si nosotros perseveramos y nosotros nos metemos como David, dice, consideré mis caminos e hice corrección, quiere decir la segunda parte. Y volví mis pies a tus testimonios. Hice la corrección de vida, corregí. Pero oiga, hermano, nadie le dijo a David, tienes que corregir. Fue Dios y su palabra, fue el Espíritu de Dios y su palabra haciendo el impacto en su vida. No hubo necesidad que alguien viniera y le dijera, como Asaf, por ejemplo, o como Natán, por ejemplo, David, tienes que corregir eso. Él tomó la decisión, que es lo que nos compete a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión. Porque pienso yo que puedo estar equivocado, no sé cómo usted me verá. Casi siempre cuando estoy en el culto estoy con la presión, no de mi cuerpo, la presión de que tengo que predicar la palabra. No tengo la soltura que algunos tienen. Tengo que estar guardando energías para poder subir y poder mantenerme de pie y que el dolor no me afecte para poder tener la libertad de predicar o de enseñar. Hermano, yo me considero, espero que así sea, Señor, y si no, hazlo en mí. Señor, yo soy un adorador, yo te amo, yo te adoro en todo tiempo. Y no puedo estar como muchos de mis hermanos que me sirven de mal ejemplo. En la alabanza. Hermanos, si todo el día han estado en otra dimensión, en otras cosas, y usted dice que es cristiano, ¿y cómo es posible que usted venga a este lugar tan maravilloso donde la presencia de Dios se siente, donde la palabra es publicada tremendamente, con toda la libertad y con todo lujo de detalle, y algunos estemos así de... Yo no hablo del que esté cansado, no, yo hablo del que es como un denominador. ¿Cómo van a haber correcciones? ¿Cómo van a haber correcciones si no adoramos? Y usted y yo hemos sido enseñados de la bendición que trae la alabanza. El ser un adorador, eso es importantísimo. No se puede hacer esto si no es un adorador. Lo vimos en este salmo. Lo vimos. Y aunque usted quiera tener la opinión que quiera, que espero que tenga una respuesta también en el desarrollo de esto que estamos viendo. Eso no va a cambiar, no importa lo que usted piensa de la alabanza. No importa que usted no lo haga por esto, por aquella razón, ya sea por pena, por lo que sea. La palabra de Dios dice que la alabanza es esto y trae todas estas consecuencias. Si usted no la cumple, las consecuencias no se dan. Igualmente, usted no conoce la palabra, usted no le pone atención a la palabra, a usted no le interesa la palabra, no habrá correcciones en su vida, porque esas correcciones solo usted las puede hacer. La palabra ahí está y usted no la lee. Los predicadores hacemos nuestro trabajo y usted no está atento, usted está pensando en los problemas de mañana, usted está pensando en los problemas que dejó en el trabajo, usted está pensando en que va a ir a comer después del culto, usted está pensando de que se le olvidó no sé qué, usted tiene sueño, usted se duerme. Ya hasta ahí no podemos llegar, ni Dios llega. Porque oiga, consideré mis caminos. Oiga, hermano, qué maravilloso. Consideré mis caminos. ¿Hemos considerado nosotros los nuestros? Es espeluznante cuando uno considera sus caminos, Dios mío. Cuántas correcciones hay que hacer. Y si en la humanidad las personas que toman en cuenta las correcciones en sus vidas son los más admirados. Qué maravilloso poder decir oír a alguien que diga, me equivoqué, tengo que cambiar esto. Amén. El creyente que escoge a Dios como su porción, continuamente, note, continuamente se verá haciendo ajustes en el rumbo de su vida. Continuamente estaremos haciendo ajustes. Quiero decirle algo.
es probable que esos ajustes no se nos noten, pero esos ajustes ya se están dando en nuestro interior. ¿Por qué? Porque es como aquella gota de agua que llega a horadar la piedra, a horadar la roca. Es una gota que está continuamente cayendo, 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 y aunque los demás puedan creer que a nosotros no nos afecta, sí nos está afectando. Hablo de convertidos. Sí nos está afectando. Aunque alguien puede decir, es que el hermano oye y nunca cambia. Es posible, por la palabra, que él esté siendo afectado. Y llegará un día en que este hombre llegará al igual que David y dirá, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios, que fue la palabra de David a Dios. Tenemos que estar haciendo ajustes continuamente. Posiblemente muchos de ellos no se nos vean en nuestro, ¿cómo le dirá? En nuestro ser en sí. No se nos note. Como cuando usted comienza a caminar. Posiblemente ya lleva 10 días de caminar y no se le nota nada. ¡Qué paquetazo! Dicen a uno. Pero usted sabe que lleva 10 días. Entonces el consejo es por la palabra. Usted ya consideró, entonces usted va a perseverar. Usted va a llegar un día a que se le va a notar. Entonces muchos hemos sido afectados ya internamente, aunque en nuestro exterior no se nos note, en nuestro interior ya hay cambios. Porque ya andamos el pensamiento y no nos deja tranquilos porque ese es el rema. Ya andamos afectados. Como decimos cuando alguien oye el evangelio y lo oyó y se fue, no lo aceptó, pero uno en la fe dice, ya fue baleado, dice, ya a ver, ahí va el rastro de sangre, dice uno, hablando por pura fe. Entonces hay impactos en nuestra vida que no se notan en nosotros. Pero yo espero que seamos como David, considerar nuestros caminos y hagamos las correcciones debidas. Amén. Ahora, David consideró la dirección que llevaba su vida. Mire, qué tremendo. Consideró la dirección que llevaba su vida. ¿Cómo nosotros podemos, o cómo nosotros podremos tener también esta visión de ver la dirección que lleva nuestra vida? ¿Será que podemos tener la capacidad de ver la dirección donde va nuestra vida? ¿Podemos considerar eso nosotros? ¿Podemos ver la dirección? ¿En cuántas áreas? Nosotros como padres podemos ver la dirección que llevan nuestros hijos. ¿Podremos ver? Si no la vemos, significa que no hemos considerado y por lo tanto no puede haber corrección. ¿Me estoy dando a entender? Qué difícil. David consideró la dirección que llevaba su vida, consideró la dirección que llevaban su vida o sus caminos, y él efectuó las correcciones necesarias. ¿Para qué? Para alinear su vida con los testimonios de Dios, o sea, para alinear su vida con la palabra de Dios. Ay, hermano, qué cosa más difícil es esto. Hasta cuando a uno le amanece, uno llega a considerar esto, a darse cuenta de esto. Y algo que a mí me impactó hace muchos años fue en una librería. Yo tenía varios años de ser cristiano, entendía muchas cosas, como algunas de escatología, de los eventos del porvenir. Ya sabía un poco sobre la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo, el ser hechos a su semejanza, el recuperar la imagen de nuestro Dios. Todo eso ya más o menos ya tenía un conocimiento. Y una vez en una librería me impactó algo que vi un libro en el cual había una balanza. Y en cada plato de la balanza, en uno estaba el Señor Jesús, y en el otro tenía que estar usted o tenía que estar yo. Y ahí me preocupé, me afligí y dije, Dios mío,
¿Y cómo hacemos para poder nosotros, como le decía la palabra, alinear nuestra vida con la estatura del varón perfecto, con la estatura de Cristo, con el peso de Cristo? Por eso encontramos a un Belsasar, Belt es Daniel, Belsasar, que ha sido contado y ha sido, son dos cosas las que se le hicieron. Pesado, ese ha sido pesado y contado. Note, hermano, ha sido pesado y contado. No significa que solamente no tenemos que dar la estatura de Cristo, sino también el peso de Cristo. Porque muchos podemos tener volumen, pero carentes de peso. No hay solidez, no hay consistencia. O sea, cuando usted se da cuenta de eso, usted es impactado y uno dice, Dios mío, si realmente la vida en Cristo es llegar a ser como tú, ¡ay, Señor, qué mal estamos! ¿Y cómo puedo hacerlo? ¿Y cómo puedo lograrlo? Primeramente, consideremos nuestra vida. Y volvamos nuestra vida, nuestros pies, a su palabra. Difícil, ¿verdad? Bueno, por lo menos para unos cuantos. No hay mejor ilustración de esta verdad que la que hallamos en el libro de Eclesiastés. Es todo un libro de la Biblia dedicado a presentar un comentario sobre este versículo. Y es el 59 que hemos leído, o le he leído como unas 5 veces. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Amén. Entonces, es el libro de Eclesiastés. La mayor parte de ese libro se dedica a mostrar las reflexiones de Salomón sobre los caminos de su vida. Sobre eso se trata el libro. Entonces, este libro nos presenta un resumen magistral de la historia del pensamiento filosófico. Salomón era un hombre que lo había probado todo. Imagínense qué tremendo. Lo había probado todo. Exploró toda avenida del pensamiento en su intento de darle sentido a una vida que no era más que vanidad. Le voy a repetir. Exploró toda avenida de pensamiento en su intento de hallarle sentido a una vida que no era más que vanidad sin Dios, más que una vida vacía. Pero ¿cómo podemos nosotros llegar a comprender esta verdad? Que una vida sin Dios, no importa lo que yo sea, no importa lo que yo tenga, no importa hacia donde yo vaya, no importa de dónde venga, si no está Dios, es vacía, es vanidad, no sirve. Pero ¿cómo entendemos nosotros esa verdad? Bueno, conociendo su palabra. Salomón lo hizo. Y ya lo vamos a ver en algunos versículos. No importa cuál camino de la vida escoja. Todos están contemplados en ese libro de Salomón que es Eclesiastés. Y ahí saca una infinidad de cosas Salomón y la conclusión es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Imagínense, todo es vanidad. Amén. Entonces, Salomón, después de haberlos considerado todos, llega a una conclusión. Al igual que su padre, hizo volver sus pies a los testimonios de Dios. Quiero que vayamos a Eclesiastés, capítulo número 12. Después siguen los proverbios, después del... ¿Ya lo tiene? Proverbios, Eclesiastés, capítulo 12, versículo número 13 y 14. ¿Ya lo tiene? Dice así: el fin de todo el discurso oído es este.
Note, después que hablaba una infinidad de cosas, de que él lo había probado todo, habló de los libros, habló de la ciencia, habló de todo, hermano, increíblemente, ahí lo va a encontrar usted en ese libro. ¿Cómo? No sé, así como todo está en este libro que se llama la Biblia. Cuando veo los programas de los extraterrestres, ay, si tan solo tomaran en cuenta la Biblia y la leyeran, que no van a hallar nada, pues. Hay que llamarle a uno de escuela bíblica y decirle, enséñale, hijo. Sería así, una verdad. O sea, si tan solo leyeran la Biblia, digo yo. Igual nos vamos a los tiempos de Colón, ¿verdad? Si tan solo hubieran leído la Biblia, se han dado cuenta que la tierra no era cuadrada, ni que había un gran abismo tampoco. Pero como no toman en cuenta la palabra, yo espero que el Señor me recuerde esas citas bíblicas que tengo en mi cabecita. Dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, imagínese, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Qué terrible, ¿verdad? Y dice el 14: porque Dios traerá toda obra a juicio, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Encubierta, hasta lo que está oculto. Terrible, ¿verdad? Pues cuando usted entiende esto, entonces uno considera sus caminos. Y al considerar sus caminos y tiene conocimiento de la palabra, ¿qué es lo que nos queda? Hacer una corrección. Amén. Que es de la vida del creyente, hermano. A algunos nos cuesta más que a otros. Otros empiezan antes, mucho antes. Algunos tenemos que ser golpeados un poquito para que maduremos. Aunque el sabor ya no es igual. El golpe madura más la fruta, más rápido, pero el sabor ya no es igual. Entonces algunos hemos sido madurados por los golpes, pero ya nuestra madurez no es la madurez normal que tuvimos que haber dado nosotros. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos costó considerar nuestros caminos y hacer las correcciones debidas con la palabra de Dios. Amén. Entonces, antes de explicar algo sobre Eclesiastés, veamos ahí siempre en Eclesiastés 1, versículo número 2. Y así comienza el libro. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Veamos primera de Juan. Si lo comparamos con primera de Juan, capítulo 2 y versículo número 17. ¿Ya lo tiene? Dice así: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjese que si usted analiza Eclesiastés 12 y el versículo 14, se va a dar cuenta que tiene mucha relación con primera de Juan 2:17. Dice: porque Dios hará toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Significa que nosotros llegaremos hasta el final de los tiempos, hasta el final de las cosas. Amén. Ahora, el libro de Eclesiastés no puede interpretarse correctamente sin que estos versículos finales sean leídos. Estos últimos, 13 y 14. No se puede interpretar correctamente. ¿Por qué? Porque si usted saca un versículo aislado, o varios versículos aislados, usted creerá que entonces se puede hacer esto, yo puedo hacer con mi vida lo que a mí me dé la gana, porque aquí dice que hay que comer y beber, y al fin esta vida se acaba. No, no es así. Por eso David y también Salomón dijeron: consideré mis caminos. Consideré mis caminos, mi vida, y volví mis pies
a sus testimonios. Amén. Ahora, no se puede interpretar absolutamente nada sin leer estos versículos. Cuando dice el 13, el fin de todo el discurso he oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, ¿en dónde queda todo lo que Salomón dijo que se podía hacer? Porque, si no me equivoco, en el capítulo número 9, perdón, en el capítulo número 9, déjeme ver. Solo quiero ver si es el capítulo 9, permítame un segundito. No, 9:7 dice, vamos a ver qué dice. ¿Sí? Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Pero hay otro todavía mejor. El 11:9 es, 11:9. Dice, ese era el que buscaba yo. Alégrate, joven, en tu juventud. Tomé el anterior que me dijeron porque son muchos los que son como ese, que uno creería que tiene la libertad para hacer con su vida lo que le da la gana. Sí y no. Sí, en el sentido de que si quieres destruirte, destrúyela, pero si no la quieres destruir, entonces no, entonces haz correcciones. Entonces, oiga lo que dice, 11:9 le dije, ¿verdad? Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Oiga, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Eso no lo enseña el mundo. Por eso dice Juan, el mundo pasa. Por si amas al mundo, por si estás anclado en el mundo, porque si crees que eres feliz con tus amigos, con tus compañeros, con esa vida sin Dios, hablo de una vida sin Dios. Yo no estoy diciendo de que es una vida de pecado, no estoy diciendo eso, que también puede darse. Pero sabe que por sobre todas esas cosas te juzgará Dios. Y el capítulo 12 comienza con algo tremendo. ¿Qué tremendo es? Salomón dice, yo que lo dije, que lo he vivido todo, lo he experimentado todo, lo he saboreado todo, lo he indagado todo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces no se puede hacer lo que le dé la gana a uno. Para el entendido, para aquel que tiene como el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios. Entonces no es cierto que uno puede hacer todo lo que a uno le dé gana. ¿Por qué? Porque la vida misma y el cuerpo mismo rapidito lo va a hacer que corrija. Por lo menos, si no se tiene el conocimiento de no hacer qué es lo que puedo corregir, me detiene. ¿Por qué? Porque todo ese desenfreno me va a poner un alto a mis fuerzas, a mi salud, a mi capacidad mental, a mi capacidad física. Aunque yo sea un ignorante y no pueda hacer correcciones, la misma vida y el cuerpo limitado me va a hacer a mí que yo me detenga, que ya no voy a poder seguir. Si no, pues digamos los que hoy somos ya mayores, ya no somos los mismos jovencitos que nos cuenteaban, ¿verdad, hermana? Hoy ya nadie nos cuentea. Ya pasamos de moda, ya no tenemos el cuerpo, ya no tenemos ni el pelo. Es una verdad, hermano. ¿No ha visto usted a los jóvenes afligidos cuando empiezan las calvicies? Y uno dice, no, mire, yo como soy indio tengo mucho pelo. Sí, pero las arrugas. Toda nuestra vida se va deteriorando. Entonces algunos dejamos de pecar porque nuestro cuerpo ya no dan. Dejamos de beber porque ya estamos a punto de morir si bebemos.
Y así en todas las demás cosas. Pero qué tristeza y qué dolor, porque al final esto venimos a decir, de verdad que todo es vacío. Como dijo Salomón, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Amén. No importa cuáles sean los misterios y las aparentes contradicciones de la vida, debemos trabajar hacia el único propósito de conocer a Dios. Le voy a repetir esto. No importa cuáles sean los misterios y las aparentes contradicciones de la vida. Y de las aparentes contradicciones de la vida. No podemos justificarnos en nada para poder arruinar nuestra vida y que nuestro final sea desastroso. No, tenemos que ser sabios. Porque ¿cuántos andan buscando un pretexto? Miren los del mundo. Hermano, increíble, por ejemplo, el alcohólico. El alcohólico bebe porque le quitaron el trabajo o porque le dieron trabajo. El alcohólico bebe porque ganó el equipo o bebe porque perdió el equipo. Bebe porque quedaron campeones o bebe porque quedaron en el sótano. Nosotros no tenemos que, aunque encontremos contradicciones, aunque encontremos situaciones que nos puedan hasta confundirnos, no son una excusa para dejar de buscar a Dios. En Eclesiastés Salomón nos muestra que debemos disfrutar de la vida, pero que esto no nos exime, de obedecer los mandamientos de Dios. Por eso el versículo 59, le voy a repetir, Salomón nos muestra que debemos de disfrutar de la vida. Sí, podemos hacer de la vida lo que queramos, pero que esto no nos exime de obedecer los mandamientos de Dios. Entonces debemos buscar el propósito y el significado de la vida, pero no se pueden encontrar en los logros humanos. Salomón dice, todo lo he probado, todo lo he hecho, todo lo he intentado, ¿y qué logré? Esta gran verdad. Estoy vacío. Y esto todo lo hemos probado, aún a la edad que tengamos. Ay, hermano. Algunos encontraron la vida en la Coca-Cola. Y eso que encontraron hace algún tiempo, la vida en la Coca-Cola, y disculpe que se me salió el nombre, pero no debo de decirlo. Usted les dice, ¿quiere? Pero hace unos años este era el sabor de la vida. Y ahora, ¿quiere? ¿Por qué? ¿Qué le estoy diciendo con esto? Hubo un tiempo en que eso era su delicia y era lo más rico sobre la faz de la tierra. Se creyó el caramelo que le dieron en los anuncios. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué estoy sacando este ejemplo? Porque así nos pasa a todos aquellos que somos adultos. Aquello que era maravilloso para nosotros en nuestra juventud, nos tiene bien amolados. Entonces, ¿qué vamos a decir? De verdad que es vanidad. Debemos reconocer la maldad, necedad e injusticia en la vida, y aún así mantener una actitud positiva y una fe sólida en Dios. Es cierto, es una verdad, estamos viviendo en un mundo terrible, pero nosotros debemos de mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque todas las personas tendrán que comparecer delante de Dios y ser juzgadas por lo que hicieron o hicimos en esta vida. Amén. Fíjese que el Salmo 50, ¿ya lo tiene? El 16, Salmo 50, 16. Pero al malo dijo Dios, vamos a leer el 16 y el 17.
Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Qué tremendo, hermano. Usted no ha oído a los impíos hablar de la Biblia, hablar de Dios, hablar de nuestro culto. Hermano, despedazarnos por los diezmos que damos. Dan ganas de decirle: ¿y qué les importa que de ustedes el dinero, pues? ¿Y qué les importa que seamos tontos? Porque para ellos somos tontos. Entonces viene qué tremendo. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Pero el 16 es el más terrible. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Ahora vayamos a Job, un poquito atrás. Job capítulo 36. Solo déjeme ver si es el versículo 10, 36. Sí, vamos a leer desde el versículo 9. Él les dará a conocer la obra de ellos. Estoy sacando de contexto porque no puedo leer todo el versículo. Aquí está hablando Eliú proclamando la bondad de Dios. Pero veamos desde el 9 porque son varias citas bíblicas. Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Oiga, si oyeren y le sirvieren, oiga, ¿qué pasará? Acabarán sus días ¿en qué? En bienestar, y sus años. Pero por sobre todo, teme. Lo que dice Eclesiastés: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. ¿Estábamos en el 10 o en el 11? En el 12. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Hasta ahí lleguemos. Por eso, ¿por qué le saco esta cita bíblica? ¿Hizo lo correcto David? Nosotros debemos de seguir lo mismo. O sea, consideremos nuestros caminos. Porque cuando nosotros en la vida hemos fracasado, por ejemplo, deberíamos de hacer un alto y preguntarnos por qué fracasé, especialmente cuando estamos jóvenes, porque cuando estamos adultos ya no hay mucho que corregir, ya no hay mucho a dónde regresar. Lo único que nos queda es suplicar misericordia al Señor y que nos ayude, porque nuestras fuerzas, nuestras capacidades casi nos han abandonado. Mire, hermano, yo pienso en lo que van a ser nuestros nietos, o son nuestros nietos, para los que tienen. Imagínense, si hoy un joven de 30 años difícilmente encuentra trabajo. Y hablo de profesionales. ¿Y qué les pasará a las generaciones que vienen? O sea que desde el vientre van a trabajar. ¿No se fija usted en eso? Es espeluznante. Hermano, un hombre de 40 años hoy se aflige porque no encuentra trabajo. Ya sabe lo de siempre, usted es la persona exacta, pero le vamos a llamar. Volvamos a Eclesiastés. Quiero terminar. Para vivir bien necesitamos, no se lo voy a explicar, pero se lo voy a compartir sin explicación. Para vivir bien necesitamos reconocer que el esfuerzo humano separado de Dios es vanidad. Si no, pues usted al igual que Salomón va a llegar a esa conclusión. Al final de todo, ¿dónde está? Segundo, colocar a Dios
en primer lugar, no importa lo que sea. Ahora, colocar a Dios en primer lugar, en lo que usted quiera, en lo que usted piense, en lo que usted se proyecte, ahora. Si no lo hace, bueno, ha oído toda la enseñanza, ¿verdad? Todo lo que dice el libro de Eclesiastés. Tercero, recibir todo lo bueno como un regalo de Dios. Bueno, para los creyentes, ¿verdad? No, por lo menos yo tengo esa capacidad de reconocer que si tengo algo es porque Dios me lo ha dado. No me atrevo, hermano, se me paran los pelos hacerme creer de que yo he alcanzado algo. Uy, no. Mire, con solo que honráramos al Señor con eso, quizás estaríamos seguros. Y de eso pues también, cuando las cosas no salen bien, cuando las cosas las vemos como malas, llegamos a la reflexión de que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y a excepción de aquellas cosas que Dios permite para bien. Que eso también nosotros lo comprendemos. Cuando no entendemos, cuando miramos hacia atrás y no hemos hecho una mala siembra, en el sentido de que no nos percatamos, no Señor, pero yo no entiendo de dónde viene esto. Es posible que haya un olvido. Pero supongamos de que usted está en lo correcto, usted mira hacia atrás y dice, no sé por qué. Déjelo, que a los que aman a Dios todo les ayuda bien. Algún propósito Dios quiere hacer, solo sométase. Posiblemente hacer una prueba nomás. Y no salgamos reprobados. Como el caso de Job, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó. O sea, ¿qué puedo hacer, pues? Estaba diciendo, si lo he perdido todo, ¿de quién lo recibí? De él. Entonces, ¿qué perdí? Nada. ¿Por qué? Porque yo cuando vine desnudo. Por eso mire, por eso qué lindo es esto. Mire, qué tremendo. A muchos hijos de Dios, antes de ser hijos de Dios, o sea, antes de su conversión, tenían muchas capacidades económicas, etcétera. Y tuvieron que ser despojados de todo para que llegaran al Señor. Y al llegar al Señor, lo que comenzaban a obtener, era por gracia. Y a veces nosotros no entendemos, pero es que si no nos despojan de todo, hermano. Esos son los derechos que muchas veces el diablo trae en muchos creyentes. Traen muchos derechos del diablo en las posesiones que tienen. Cuarto, darse cuenta que Dios juzgará tanto lo malo como lo bueno, y aún lo escondido. 5, saber que Dios juzgará la calidad de vida de toda persona. Amén. Quiero hacer unas preguntas. ¿Está su vida vacía y sin propósito? También le quiero preguntar esto, porque yo me lo hice a mí mismo. ¿Le va mal en la vida? Es hora de que usted y yo consideremos nuestros caminos. ¿Nos va mal? Consideremos nuestros caminos. Veamos dónde nos torcimos. Veamos por qué nos salimos. Veamos en qué fuimos engañados. Veamos en qué fuimos arrebatados. Veamos en qué fuimos insensatos. Veamos en qué fuimos tontos. Y aún estúpidos. Que son estados diferentes. Tenemos que ver, considerar. ¿Hacia dónde va? ¿Qué está haciendo? Piénselo. Deténgase. No siga avanzando por pánico. Piénselo. Ahora compare la vanidad de la vida humana al mensaje de la palabra de Dios. Y vuelva a sus pies, como lo hizo David en el Salmo 119. Y como Salomón lo reflexionó y lo dijo de una forma muy amplia en el libro de Eclesiastés. Todos condenan a Salomón, pero el libro de Eclesiastés habla de que este hombre terminó bien con Dios. ¿Por qué? Porque consideró sus caminos y se volvió sus pies a los preceptos, a los mandamientos de su Dios, y llegó a concluir, el todo del hombre es
teme a Dios y guarda sus mandamientos. Padre, gracias te damos en esta noche por darnos este maravilloso tiempo, Señor. Podemos ajustar lo que sea necesario en nuestra vida, Señor. Cosas que aparentemente pueden ser insignificantes, pero hay muchas zorras que cazar, Señor, en nuestra vida, en nuestro caminar. Esta es la verdadera prueba, hermano. Si usted y yo hemos escogido a Dios como nuestra porción, usted y yo desearemos hacer esto. ¿Corregiremos el rumbo que llevamos? Padre, gracias, porque hemos querido, Señor, disponernos para entender este versículo tan precioso del salmista. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Salomón deseaba que aquellos que leyeran su libro comprendieran la importancia que tiene la obra de un maestro en sus vidas. Él habla de su maestro, su padre, y ahora él como maestro enseña a sus lectores, a sus discípulos, a sus hijos espirituales, la importancia de la obra de un maestro en la vida de uno, hermano. Importantísima. Gracias por aquellos, benditos Señor, que nos permite ver en tu palabra cómo es nuestra vida, cómo es nuestro camino. Señor, desde esa vez que en esa librería vi esa portada, hasta el día de hoy, no dejo de pensar en eso, Señor. Ser medido y ser pesado con tu medida y tu peso debe ser espantoso, Señor. Pero enséñame tu palabra, Señor, para que yo pueda considerar mis caminos y volverme a tus mandamientos, a tus preceptos, a tus testimonios, Señor. Y ayúdanos, Padre, que nuestra caminata en ti no sea en vano, que el esfuerzo que hacemos para congregarnos, como el esfuerzo que hago, Señor, para prepararme, que no sea en vano, humanamente, Señor, porque si tú no lo das, no lo entendemos. Si tú no permites que lo recibamos, no lo podemos recibir. Pero hablo, Señor, de que los esfuerzos que hacemos no sean en vano, Señor. Gracias, bendito Dios. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.